Veamos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Dice que es un movimiento de trayectorias rectilíneas y experimenta variación constante en el módulo de la velocidad durante el tiempo. En este caso, se dice que el movimiento se realiza con una aceleración constante. Cuando la variación en el módulo de la velocidad va en aumento, se dice que el movimiento es acelerado y se habla de aceleración. Cuando la variación en el módulo de la velocidad va en disminución, se dice que el movimiento es desaceleración y se habla de retardación o desaceleración. En este caso, la aceleración resulta negativa. Estamos claros que en este movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que se conoce como el rectilíneo uniformemente acelerado, en sus siglas MRU, es un movimiento en trayectorias rectilíneas. En él existe una aceleración, como se dice ahí, que es constante, ¿no es cierto? Y que esta es el aumento, en este caso la variación, de la velocidad, o si quieren verla como rapidez, ya que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Entonces, acá se dice que cuando hay disminución, en este caso, de la velocidad, existe una aceleración negativa, una desaceleración. Las ecuaciones son las siguientes. Distancia es la velocidad inicial por el tiempo más 0,5 por at cuadrado. Bueno, generalmente los textos, cuando hablan de 0,5, de hecho no sale 0,5, de hecho acá en este sector aparece lo que es un medio. Entonces yo he colocado 0,5 porque es más amigable que el 1 medio. También para velocidad inicial aparece v sub i y para la velocidad final v sub f. Pero eso va a depender en esta oportunidad, en este caso del texto que se esté trabajando. Acá la segunda. Dice que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos otra que es la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la última va a ser la distancia es igual a 0,5 por el tiempo por la velocidad final más la velocidad inicial. En este sector de acá, sí, en este sector de acá, aparecen en este caso las simbologías correspondientes. Tenemos distancia, que es unidad de medida en metro, velocidad inicial, que se mide en metros sobre segundo, y es v sub u. Tenemos también lo que es la velocidad final, que también se mide en metros sobre segundo, la aceleración, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, que es la letra t, que se mide en segundos. Veamos la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, acá tenemos una gráfica donde en este eje tenemos la distancia y en este eje el tiempo. En este caso, esta es una semiparábola, comenzando desde la posición inicial 0 y se grafica solamente esta parte. En este movimiento con aceleración, en este caso, mayor que 0. Voy a ver solamente con aceleración mayor que 0. Acá lo mismo, pero cambia la posición. En este caso, la posición inicial es la que está cambiando acá en esta oportunidad. Eso es lo que cambia. Entonces acá tenemos otra gráfica, que es la gráfica de rapidez versus tiempo. Es decir, velocidad versus tiempo, que quiere verla así. Acá con una velocidad inicial de 0 y acá con una velocidad distinta a 0. Pendiente positiva indica velocidad positiva. Si en este caso yo tuviera lo siguiente, yo tuviera en este caso una pendiente negativa, la gráfica tiene que ser hacia abajo. Voy a ocupar acá mismo, así. Esa sería una recta con pendiente negativa. Bueno, la inclinación, como se dijo antes, va a indicar la aceleración. A mayor inclinación, mayor va a ser la aceleración. En este caso, la aceleración, en este caso de la gráfica de color azul, indica que es mayor que la aceleración de la gráfica de color rojo.
como dice, a mayor pendiente, mayor va a ser la aceleración. Dice a mayor que a sub b, ya que a tiene mayor inclinación. Estoy hablando de la pendiente. Veamos el primer problema. Dice que un cuerpo parte desde el reposo. ¿Qué nos indica cuando hablan de reposo? Reposo es algo cuando está esto quieto. Si yo estoy quieto, quiere decir que mi velocidad inicial o mi rapidez inicial va a ser cero. Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que la velocidad inicial o la rapidez inicial va a ser igual a cero y esto lo voy a medir en metros sobre segundos. Este sería mi primer dato que yo puedo recopilar, que la velocidad inicial es cero. Continuamos. Y aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el segundo dato sería una aceleración y acá arribita tenemos el valor de la aceleración que sería toda esa cantidad. Toda esa cantidad corresponde a lo que es la aceleración. Entonces la aceleración la colocamos ahí en ese sector. Entonces copiamos esto y lo escribimos acá. Listo, ahí tendríamos la aceleración. Continuamos con la lectura. Después dice, después dice, determinar el valor de la velocidad al tiempo de 10 segundos. Entonces acá vamos a anotar el tiempo. Entonces corremos un poco esto y anotamos acá lo que es el tiempo. Y como se muestra acá, me dan en este caso un tiempo de 10 segundos. Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que esto es 10 segundos y esto es el tiempo que lo coloco ahí en ese lugar. Sería el otro valor que yo he recopilado, 10 segundos. Bueno, ¿qué es lo que se pregunta? Dice el valor de la velocidad al tiempo de 10 segundos. Entonces bajamos acá y nos piden por la velocidad, es decir, sería la velocidad final lo que están pidiendo acá. Ya, entonces, con estos datos, ahora vamos a recopilar en este caso una de las ecuaciones. Entonces acá vamos en este caso a ver cuál es la ecuación que permite calcular lo que es la velocidad. Porque, mire, observe, acá dice que un cuerpo parte de reposo, bla, 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 dice el valor de la velocidad al tiempo de 10 segundos. Es decir, están preguntando por la velocidad. Ahí está. ¿Estamos claros? Claro. Entonces, como dije en este sector, vamos a escribir las ecuaciones. Ya, esas son las ecuaciones. Ahí están copiadas. Entonces, una de estas es la que vamos a seleccionar para, en este caso, ver cuál es la que sirve. Bueno, debe tener velocidad inicial. ¿Quién tiene velocidad inicial? Sería esa. Sería esa. Sería esa. Bueno, todas. Debe tener aceleración, que es la A. Entonces, esta tiene aceleración. Esta tiene aceleración. Marcamos todo eso. Que el 2 es un número, ¿no es cierto? Y esta no tiene aceleración ya. Debe tener tiempo, es decir, la letra T. Entonces, este es un número, lo abarco, esa. ¿Tiene tiempo esa? No. Acá esta tiene tiempo. Y esa tiene tiempo ahí. Y tiene tiempo acá. Y debe tener velocidad final, que es la incógnita. Sumamente importante. Velocidad final lo tiene esa. Lo tiene esa. Y bueno, esta no la tiene. Entonces, si nos damos cuenta acá, hay una sola que tiene todos los datos, es decir, quedó más pintada. Es decir, la que quedó completamente pintada fue esta. Entonces, esa va a ser la ecuación que yo debo trabajar para poder encontrar la velocidad final con los datos que tengo. Entonces, elimino todo eso, borro esto de acá, borro esto de acá y queda esa como ecuación seleccionada. Entonces, yo ahora la voy a copiar y lo que voy a realizar ahora es reemplazar en este caso los datos que están acá en cada una de las simbologías correspondientes. Vamos a dejarlo así. Entonces,
Primero que todo, esta v sub 0 es velocidad inicial, que sería esto de acá. Resulta que eso vale realmente esto. Es lo mismo. Me dice acá que velocidad inicial vale 0, entonces el 0 yo lo reemplazo ahí. Por otro lado, yo sé que acá tengo lo que es la aceleración, que vale todo esto de acá. Perdón. Ahora sí. Y esto yo lo que voy a hacer es copiarlo. Acá lo copio y yo lo pego sobre la simbología que equivale. Y queda reemplazado. En eso consiste un reemplazo. Tan simple como eso. Ahora, yo realizo exactamente lo mismo con esto de acá, por la aceleración. La aceleración vale eso y dice ahí que está ahí. Entonces ahí yo voy a tener que copiar lo que vale la aceleración. Entonces el hecho de copiar, acá lo copio y lo pego sobre la simbología correspondiente y ahí yo lo que he hecho es reemplazar la aceleración. Entonces acá también yo tengo lo que es el tiempo y realizo exactamente lo mismo. Esto es el tiempo, lo reemplazo la letra T y realizo exactamente lo mismo. Lo copio y lo pego. Listo. Ahora, se entiende que esto es 0, por lo tanto yo lo puedo eliminar todo esto de acá. Todo esto acá lo puedo borrar. No es necesario que esté, ¿no es cierto? Entonces lo puedo borrar. Vamos a separar esto un poco para que se vea más lindo. Perdón. Ahí quedaría, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros vamos a resolver esto, lo que es la velocidad. Entonces yo voy a decir que la velocidad nos va a dar el siguiente resultado. Serían 1,2 por 10. Y esos son, en esta oportunidad, 120. 120 metros sobre segundo. Y acá lo que ha sucedido es lo siguiente. Lo que ha sucedido es que yo he cancelado acá el segundo al cuadrado. Bueno, uno de los segundos al cuadrado con el segundo. Porque el segundo al cuadrado es segundo por segundo. He cancelado uno de los segundos con ese segundo y ha quedado simplemente un solo segundo abajo. Y esta sería en este caso mi respuesta, la solución correspondiente a lo que se estaba preguntando acá. Volvamos acá. Acá dice, la posición alcanzada por el cuerpo al tiempo de 10 segundos. Entonces después me piden la posición, es decir, la ubicación a lo que está. Entonces con las fórmulas que tengo yo voy a calcular lo que es la distancia, cuál sirve. Voy a hacer dónde va a estar ubicada. Entendiéndose que todo esto comenzó en una posición inicial de 0. Entonces veamos cómo sería. Bueno, acá los datos serían exactamente lo mismo, velocidad inicial, aceleración, tiempo, y en este caso la velocidad final, que era la incógnita de arriba, y recordemos que es de 120. Y ahí acá lo que se pide es la posición. Nosotros vamos a trabajar acá no con la posición, sino con la distancia. Eso va a ser nuestra incógnita. Bueno, acá vamos a anotar las ecuaciones, aunque para calcular la distancia puede servir cualquiera. Lo que pasa es que acá tenemos exceso de datos. Se entiende que acá nosotros estamos trabajando en dos puntos. Uno que es, acá si yo tengo la línea recta, voy a tener dos puntos. Voy a tener acá un punto inicial y acá un punto final. Acá en este punto inicial va a estar la velocidad inicial, va a estar nada más. Y en este punto de acá voy a tener lo que es la velocidad final y el tiempo. Acá, ¿no es cierto? Y durante todo el transcurso de esta línea recta va a estar la aceleración, porque la aceleración siempre es constante. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a escribir acá las ecuaciones correspondientes. Bueno, estas son las ecuaciones copiadas acá en este sector. Bueno, cualquiera que elija yo va a ser correcta. ¿Por qué es esto? Porque necesito una que tenga distancia. Imaginemos esta. Velocidad inicial la tengo. La distancia. Velocidad inicial sí. Tiempo, dice la ecuación. ¿Dónde está el tiempo ahí? Sirve, ¿no es cierto? Aceleración, acá está, ¿no es cierto? Sirve también.
Y bueno, el tiempo ya había dicho que sirve. Entonces, se dan cuenta, yo he pintado completamente la primera, entonces la primera lógicamente sirve. Eso es por el exceso de datos. Entonces acá, en este caso, yo tengo que resolver esta ecuación. Yo la voy a copiar acá abajito, pero ahora la idea es reemplazar los valores que tengo acá para poder encontrar la distancia. En este caso, la distancia ya está despejadita. Entonces aquí yo tengo la misma ecuación, pero la idea que tengo ahora es la siguiente. Yo tengo acá la velocidad inicial, que es esa, la debo reemplazar ahí donde está la simbología. Reemplazar consiste en copiar, ¿cierto? Copiar ese valor y colocarlo acá. Listo. El tiempo, si sigo acá me dice tiempo, entonces yo busco tiempo acá y yo observo lo siguiente, que el tiempo lo tengo aquí, dice que vale 10. Entonces ese 10 lo coloco en la letra T, pero lo debo colocar ahí y acá también, que la letra T estaría en esos dos lugares. Entonces el 10, que sería ese número, yo acá lo pego ahí, ahorrar la T, y lo pego acá. Y lo mismo debo realizar en este caso con lo que falta, que es la aceleración. La aceleración la tengo acá. Entonces la aceleración también la reemplazo ahí donde está la letra A. Entonces la copio y simplemente la pego. Entonces acá yo sé que todo esto va a ser 0. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar todo esto y lo pego acá abajo. Ya, acá abajo resuelvo. En este caso lo primero que voy a resolver es esto, que es bastante sencillo. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces esto es 0. Entonces obviamente todo eso ha desaparecido. Ya, desapareció. Entonces lo único que tengo que resolver es esto de acá. Resulta que 10 elevado a 2 es 100. 100 segundos al cuadrado. Entonces ahí voy a matar ese segundo con ese segundo. Es decir, ese segundo al cuadrado, que es ese, con el segundo al cuadrado que va a quedar acá. La idea entonces sería en este caso resolver todo eso en una calculadora para yo obtener lo que es el valor de la distancia. Entonces la idea es ocupar una calculadora. Bueno, acá tengo la calculadora y en la calculadora dice que es 0,5 multiplicado por 1,2 o 1,2 por 10, pero dice que ese 10 está elevado a 2, entonces ahí se eleva a 2 y en este caso para llegar al resultado debo presionar el igual y da 60. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi resultado fue de 60 y yo lo anoto en ese lugar, porque 60 es la distancia, pero estos 60 se van a medir en metros. Entonces, esta distancia podré yo establecer que es la posición, ¿cierto? Entonces, como comentario voy a escribir lo siguiente. Bueno, acá dice que la posición inicial es 0, entonces la distancia sería lo que es la posición final, que sería en este caso lo que se está buscando. Problema número 2. Determine la aceleración de un cuerpo que parte del reposo y luego de 20 segundos tiene una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Entonces, uno de los primeros datos sería que parte del reposo. Esto quiere decir que si dicen reposo acá, la velocidad o rapidez inicial es 0. Entonces vamos a decir que la velocidad inicial va a ser de 0 metros sobre segundos. Si continuamos la lectura, dice luego de 20 segundos. ¿Qué quiere decir estos 20 segundos? Esto es el tiempo. Entonces, acá podemos entender que el tiempo es de 20 segundos. Por otro lado, dice que tiene una velocidad de 108 kilómetros sobre hora.
Entonces esta sería una velocidad final y sería de esta cantidad. Entonces esa cantidad es la velocidad final. ¿Qué se pide? Dice determine la aceleración. Entonces se está preguntando por la aceleración. Entonces aceleración sería la incógnita de este problemita. Acá vamos a escribir las ecuaciones correspondientes a este movimiento. Entonces acá debemos seleccionar una de las ecuaciones correspondientes. Tenemos lo que es la velocidad inicial. Esa tiene velocidad inicial. Esa. Y debe tener también el tiempo. Nos damos cuenta todas las que tengan tiempo. Bueno, marcamos el 0,5, 0.5, porque también en este caso es simplemente una constante. Y acá velocidad. Ah, pero esta velocidad está en kilómetros sobre hora. Pero pues vamos a ver eso, hay que convertirla, ¿no es cierto? Entonces es una velocidad final. Ya, todo eso. Y acá sería esa. Y sería esa. Bueno, estas dos no tienen velocidad final. Y debe tener aceleración. Que sería esa. Pero puedo marcar todo esto. Porque en sí el número, en este caso, no influye en nada. ¿Y aquí más tiene aceleración? Acá también lo mismo. Ah, y esta. Entonces acá se puede apreciar claramente que esta, en este caso, sería la seleccionada, porque tiene todo, en este caso, los datos correspondientes y la incógnita. Ahora, recordemos que esto hemos dicho que debemos convertirlo. Entonces acá sabemos que 1 kilómetro, para poder cancelarlo, es equivalente a 1000 metros. Ahí lo podemos cancelar. Y acá una hora arriba, para poder cancelarla, es equivalente a 3600 segundos. Entonces corremos un poco más esto por un tema de espacio. Bueno, si ingresamos esto en una calculadora, obtendríamos el resultado. Y necesitamos correr aún más esto para que aparezca el resultado acá. Entonces veamos cómo sería esto en una calculadora. Tomamos la calculadora, cayó ahí, y acá lo ingresamos. Sería 108. Esto lo multiplicamos por la primera fracción equivalente a 1. Arriba colocamos los 1000 y abajo colocamos el 1. Y acá arriba colocamos el 1 y esto lo dividimos en este caso por los 3600. Y presionamos la tecla de la igualdad y de esta forma, como pueden apreciar ustedes, tenemos en este caso la conversión correspondiente. Entonces ese valor se reemplazaría en ese sector de ahí, que es 30. Anotamos en este sector la cantidad, que son 30 metros sobre segundo. Todavía falta eso. Y recordemos que la ecuación seleccionada era esta, que es la más sencilla. En este caso, las que están alrededor, las vamos eliminando una por una. Que en este caso no las vamos a emplear. Y nos quedamos con la ecuación a trabajar. Entonces la copiamos para poder valorizar los datos que tenemos en este sector. Hablo de este sector de acá, todos estos datos se deben valorizar en esta fórmula o ecuación. Bueno, fórmula de velocidad, en este caso, y ecuación si quiero encontrar cualquiera de las variables, ya sea velocidad inicial o aceleración y tiempo. Ya, ahora vamos a reemplazar. Entonces esto se realiza de la siguiente forma. Si observamos, esta vale 0. Entonces esa cantidad nosotros la reemplazamos ahí en esa cantidad, donde dice v sub 0. Entonces la tomamos y la llevamos al lugar correspondiente, que sería ahí.
Ahora, si nos damos cuenta, sabemos que acá, por ejemplo, tenemos el tiempo, y el tiempo vale 20. Se reemplaza justo en la letra T, T de tiempo. Entonces tomamos el 20 y lo colocamos acá. Entendiendo que la aceleración es la incógnita, ¿ya? Y faltaría lo que es la velocidad final. Entonces la velocidad final, que es 30, la reemplazamos ahí. Entonces la tomamos y la colocamos ahí. No se alcanzó a borrar ahí sí. Entonces ahora la idea es desarrollar esto. Bueno, podemos darnos cuenta de lo siguiente, que una de las velocidades es 0, esta es 0, entonces como es 0, la podemos borrar y quedaría esto. Entonces ahora sabemos que acá hay una multiplicación, por lo tanto esta cantidad va a pasar dividiendo. Entonces vamos a copiar esto para despejar y tomamos todo esto, lo sacamos de este lugar y lo pasamos al otro lado, es decir, a este lado, y va a dividir a todo esto de acá. Pasaría dividiendo aquí abajito, es decir, en ese lugar se anota lo que eran los 20 segundos. Recuerda que lo tengo guardado yo porque lo corté ese lugar para posicionarlo ahí. Entonces ya acá no hay ese por, y lógicamente el 20 abandonó ese lugar. Entonces ahora 30 sobre 20 va a ser el resultado que estoy buscando. Entonces la aceleración sería 30 sobre 20 y 30 sobre 20 nos daría el siguiente resultado, el cual es de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado o segundo elevado a 2. Se debe entender que este segundo va a pasar multiplicando a ese segundo, porque bajo este hay un número 1 que multiplica a la m de metro. Bueno, este sería el resultado correspondiente. Y así hemos llegado a lo que se está solicitando, porque recuerden que lo que se pide acá era prácticamente encontrar lo que es la aceleración. Y esta es la aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y así es simple. Veamos el siguiente problema. Dice una partícula varía su velocidad, y acá está diciendo que va a variar de 30 metros sobre segundo, es decir, esa es la rapidez, a 18 metros sobre segundo. Esa es la rapidez. O velocidad, como quieran llamarla acá en el problema. Acá no dicen nada de... sí dicen, es velocidad ya, de velocidad. Recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad. Y dice que esto ocurre en un tiempo de 42 segundos. Entonces tendríamos la velocidad inicial. Ahora, ¿por qué esta es inicial? Es una duda de algunos alumnos. ¿Por qué esta es inicial? Porque se da en un comienzo, ¿no es cierto? Inicialmente se da esa cantidad y después se da esta otra cantidad. Entonces, esta tiene que ser sí o sí la inicial. A no ser que den una velocidad y pregunten por la velocidad que tenía antes. Entonces, ahí podríamos entender que la velocidad que tendría antes es la incógnita. Y esto ocurre a los 42 segundos, que eso es el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a calcular acá, como dice, datos para calcular la aceleración. Entonces, acá la aceleración sería la incógnita. Entonces, como la aceleración es la incógnita, nosotros la hemos dejado acá, en este caso escrito todo esto que es la incógnita. Bueno, el otro dato que tenemos es la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial resulta que la tenemos anotada acá arribita, está en este sector, y resulta que esta velocidad vale lo que debo anotar ahí, que es 30 metros sobre segundo. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiarla y la localizo en este sector de acá. Así de simple. Bueno, pasé a la otra hoja que hay ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá, para que se vea más bonito, voy a correr esto. Y ahora podemos continuar. Entonces, quedaría anotada ahí. Lo otro que necesito es la velocidad final. Esa es la final. Entonces, acá anotamos que el otro dato que tenemos es la velocidad. Esta es la velocidad final.
Y resulta que la velocidad final sería esta cantidad. Y esta cantidad la anotamos acá, en ese sector. Ahí se anota la velocidad final. Se anota ahí. Y por otro lado, en este caso tendríamos que anotar lo que es el tiempo. Resulta que el tiempo, según el problema, dice que es 42. Entonces, este tiempo que es 42 se anota en ese lugar. Ya, entonces acá tendríamos los datos. Tenemos la incógnita, tenemos lo que es la velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Acá vamos a anotar las mismas ecuaciones que anotamos previamente. Bueno, las tenemos anotadas en este sector y debemos elegir una de ellas. Bueno, debe tener en este caso las dos velocidades y el tiempo. Bueno, está más que claro que es la misma porque continuamos trabajando con las mismas variables. Sería la misma. Entonces la otra la borramos, puesto que ya podemos apreciar que es exactamente la misma que es esa ahí. Ahora lo que vamos a realizar es copiarla acá para continuar con la resolución. Entonces, una vez copiada, en este caso la idea ahora es encontrar lo que es la aceleración, por lo tanto esa es mi incógnita. Y valorizamos estos datos de acá en este lugar. Bueno, ahora podemos valorizar, entonces acá tenemos este dato que es la velocidad inicial. Ella se reemplaza ahí. Entonces lo que hacemos es tomarla y colocarla ahí. También tenemos lo que es la velocidad final, esa. Y también la llevamos a donde corresponde, ahí en ese lugar. Ahora llevémosla. La copiamos y la pegamos sobre la simbología correspondiente. Y faltaría lo que es el tiempo, que son 42 segundos. Entonces realizamos exactamente lo mismo, lo llevamos acá. ¿Dónde estaba la letra T? Bueno, actualmente está. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla y la pegamos sobre la simbología correspondiente, sobre esa simbología. Que así es simple. Entonces ahora la idea es resolver esto. Bueno, aquí se ve exactamente lo mismo, pero no es tan así, porque acá, si nosotros analizamos esto, ahí está el sector de la incógnita. ¿Qué tenemos? Acá el 42 está multiplicando la incógnita, pero este resulta que está sumando al sector de la incógnita, es decir, al sector eso que está remarcado de color amarillo. Por lo tanto, todo esto tiene un signo positivo. Entonces, lo que voy a hacer yo es tomarlo y pasarlo al otro lado de su forma inversa. Si está sumando, pasará restando. Entonces, cuando pasó acá, debe pasar con el signo invertido. Entonces, este más lo convierto en menos. Ahora, este más ahora de acá no es necesario, lo borramos. Y ahora copiamos esto para realizar el segundo paso. Esto es para que se note un poco los pasos que vamos realizando. Aunque acá podemos restar esto primero si quieren. Esto es 18 menos 30, lo cual es 12 en negativo, ¿no es cierto? Ya, realicemos eso. 12 negativo, en este caso estamos sumando metros sobre segundo. Entonces sería menos 12 metros sobre segundo. Y ahora lo que vamos a realizar es pasar el 42 dividiendo. ¿Por qué dividiendo? Porque acá está multiplicando. Entonces, como ese 42 está multiplicando, lo saco de acá y lo paso dividiendo todo esto de acá. Entonces, todo eso va a quedar dividido en la cantidad que pasaría aquí, que es el 42. Bueno, ahí el por ya no existe, porque la cantidad que estaba al lado de la aceleración pasó al otro lado.
Entonces acá yo tendría la aceleración, que sería la división de 12 en 42. Y eso nos da menos 0,29. Bueno, esto se mide en metro sobre segundo al cuadrado, o elevado a 2, como quiera nombrar usted. Bueno, y acá sería la misma explicación. El segundo multiplica al segundo, y el 1 que está acá abajo multiplica la m. Entonces quedaría m sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la solución correspondiente. De esta forma tendríamos solucionado, en este caso, este problemita. Bueno, la parte A del problema, que es la aceleración. Falta lo que es la parte B, que es la distancia que recorre esta partícula en ese tiempo. Bueno, acá tenemos el problema. Dice la distancia que recorre la partícula en ese tiempo. Entonces, este es el desarrollo del primer inciso. Y acá el desarrollo del segundo inciso. Los datos serían lo mismo. La aceleración que se calculó acá, la velocidad inicial, la velocidad final, porque esa es la velocidad en ese tiempo, y el tiempo en ese tiempo, lógicamente. ¿Qué es lo que se pide acá? La distancia que recorre en ese tiempo, creo que era. Entonces, acá colocamos distancia, que sería lo que se está buscando acá. Bueno, como lo vimos previamente, cuando teníamos 4 datos, y en este caso la incógnita, que es la distancia, podemos ocupar cualquier fórmula de las 4 que siempre nosotros utilizamos. Bueno, esto lo voy a correr un poco acá para que se vea bien en la pantalla. Ahí se ve bien. Pasamos a la otra hoja. Bueno, acá tenemos lo que son las ecuaciones, y con estas ecuaciones vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo trabajaríamos? Como he dicho, puede ser cualquiera que tenga la letra D. Entonces, cualquiera sirve. Por ejemplo, en el otro caso, utilizamos esta. Si no se acuerdan ustedes, que nosotros habíamos ocupado esa. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ocupar esta. Bueno, la de arriba ni soñando, porque obviamente no está despejada la D. Entonces, la idea es siempre ocupar una que esté despejada. Entonces, voy a ocupar la última. Entonces, todo el otro lo borro para comenzar el desarrollo correspondiente. Entonces, ahora vamos a valorizar acá según el caso. Bueno, la D es la incógnita, entonces es lo que debo yo descubrir. Bueno, reemplazamos. Entonces voy a empezar con la aceleración. No, en esta no se puede la aceleración. Pero sí yo puedo reemplazar la velocidad inicial, que es 30. Entonces reemplazo los 30 ahí en ese lugar. Tomamos los 30 y los colocamos acá. Ahora también tenemos lo que es la velocidad final, que es 18. Eso se reemplazaría justo ahí, que son los 18. Entonces lo tomamos y lo llevamos acá los 18. Y por último tenemos lo que es el tiempo, dice en ese tiempo, es decir, a los 42 segundos, reemplazaría ese tiempo ahí, en ese lugar. Lo llevamos acá, ahí. Y ahora la idea es resolver esto. Si gustan todo esto lo podemos escribir en la calculadora. Lógicamente que en la calculadora no se debe escribir lo que es en esta oportunidad la unidad de medida. Pero si todo lo otro lo podemos escribir tal cual. Entonces ahí tenía lo otro que había calculado acá. Y acá dice 0.5 por 42. Y acá viene un paréntesis. Bueno, estos de acá no los voy a colocar, estos paréntesis, pues simplemente son para ordenar solamente el tema de reemplazo. Eso me indican ya. Sería el 18 más el 30. Y cerraríamos acá. Bueno, da 1008. Ese sería mi resultado. Entonces acá esto es 1008, 888 metros. Y ahí yo tendría la solución correspondiente al inciso B. Y al inciso B preguntaban, se pone encabezado,
la distancia que recorre la partícula en ese tiempo. Bueno, suponiendo desaceleración constante, determine el tiempo que tarda la partícula en detenerse. Entonces acá, ¿podemos trabajar con estos datos? No. El tiempo y la velocidad final son distintas, ¿no es cierto? No son 42. De hecho, el tiempo es lo que se solicita. Lo que sí sigue siendo igual es la aceleración. Entonces vamos a copiar esto mismo, en este caso, para responder el otro inciso. Acá dice, datos para calcular el tiempo en detenerse. Copiamos los datos que tenía. Ahora, hemos dicho que ese sirve, pero este no sirve. No, ese no se sabe. Bueno, la distancia tampoco. Y este es la incógnita. Bueno, esa es la incógnita, entonces colocamos acá la pregunta. Ah, perdón, miento. El que borré aquí sí se sabe. Lo que pasa es que no se da de forma numérica. ¿Por qué se sabe? Vamos arribita. Porque dice esta palabra clave. Hay dos palabras claves siempre. Una de estas es detenerse y la otra es reposo. Detenerse quiere decir que la velocidad final o la rapidez final es cero. Reposo quiere decir que la cantidad inicial es cero, en este caso velocidad inicial o rapidez inicial es cero. Entonces, esos son palabras muy importantes acá. Entonces, acá tendríamos los tres datos más la incógnita. Entonces, acá vamos a colocar una ecuación apropiada para encontrar acá la incógnita, que es el tiempo. Seleccionemos la ecuación. Entonces, veamos cómo sería esto. Debe tener la A. La A es de aceleración. Bueno, las tres primeras siempre tienen la letra A. Bueno, marcamos el 2 porque es una constante. ¿Ya? Debe tener velocidad inicial. De hecho, todas tienen esa variable que es la velocidad inicial. Todas. Debe tener velocidad final. Bueno, esta no todas. Por ejemplo, la primera no la tiene. Pero sí la segunda, sí la tercera y sí la cuarta última. Y debe tener tiempo. Bueno, eso es lo más importante, la incógnita del tiempo. Lo tiene la primera. Bueno, puedo seguir esto hasta acá. Y ahí, ¿no es cierto? Lo tiene la segunda y lo tiene la tercera. Entonces, si nos damos cuenta, la única que está pintada por completo es es la segunda. Ya entonces, como es la segunda, nosotros vamos a trabajar con la segunda en esa. Esa es la ecuación seleccionada. Entonces, todas las otras las borramos. Borramos esa y dejamos la que sirve. Bueno, que es la única que hemos ocupado. Entonces ahora la copiamos y valorizamos lo que necesitamos. Entonces acá el tiempo es la incógnita. Entonces acá tenemos el tiempo en este caso seleccionado como incógnita. Bueno, acá reemplazamos, esta es exactamente la misma, solamente que he colocado unos paréntesis, puesto que estas variables van a ser cambiadas por los valores numéricos que corresponden. Como lo hemos visto, corresponden a ciertos valores numéricos. Por ejemplo, la aceleración tiene su valor numérico, que es ese, y se coloca en la simbología de aceleración, es decir, en la letra A. Entonces tomamos todo esto y lo llevamos acá. V sub 0 es velocidad inicial, se reemplaza ahí. Y, y esta, velocidad final, se reemplaza ahí. Bueno, y si se da cuenta, el tiempo no se puede reemplazar en ninguna parte porque es la incógnita. Bueno, no tenemos el valor, lógicamente, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Bueno, esta como es 0, lo que se hace acá, en alguna oportunidad es eliminarla, pero acá no tiene sentido porque no va a quedar nada. Ya. Bueno, este despeje ya lo teníamos. Recuerden que esta cantidad la pasábamos restando al 0. Entonces ahí queda restando.
ese más no es necesario, por lo tanto, por eso que lo eliminé. Y lo que realizamos previamente fue restar estas cantidades, pero lógicamente sería lo mismo. O sea, serían en menos 30, ¿no es cierto? Menos 30 metros sobre segundo. Y luego esa cantidad negativa pasaría dividiendo. Entonces, cuando la pasamos dividiendo acá, la tomamos y pasa dividiendo al otro lado, porque a este lado estaba multiplicando. Ahora, pasa con, si se dan cuenta, con el mismo signo, porque yo cuando realizo el cambio, lo que estoy haciendo es pasar de una multiplicación a una división y tomo toda la cantidad, tomé toda la cantidad. Acá es distinto porque esto estaba sumando, tomé toda la cantidad, pero pasa restando, entonces ahí cambia el signo. Eso es importante, saber que solamente hay cambio de signo cuando paso de una suma a una resta. Entonces acá sería en este caso los 30 metros sobre segundo dividido en los menos 0,29 metros sobre segundo al cuadrado. Sería 103,44. Bueno, se puede aproximar a 45. Y esto se mide en segundos. Resulta que el metro con el metro se cancela. Es decir, puedo decir yo que este metro lo puedo cancelar con ese metro. Y resulta que acá puedo cancelar ese segundo con uno de los dos segundos que están acá, porque es segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces queda lo que es este segundo. Como multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, realmente este segundo queda arriba. Como está abajo, multiplica esta m de arriba. Por eso que queda la unidad segundo así. Bueno, una vez que tengamos la unidad correspondiente, estaríamos listos, que eso es lo que se pedía, el tiempo. Y así hemos terminado con este problema. Problema número 4 dice de la siguiente forma. Un móvil que se desplaza a una velocidad constante, muy importante eso, dice que la velocidad es constante. Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que aunque diga que la velocidad sea constante, se debe apreciar lo que va a suceder después. Porque dice, aplica frenos. Entonces, ese hecho de que está estableciendo de aplicar frenos, acá dice que está aplicando frenos, quiere decir que la velocidad va a cambiar de una velocidad constante a una velocidad que en este caso va a ir cambiando. Bueno, si continuamos con la lectura, después dice lo siguiente. Después dice que durante 30 segundos, o sea, esto es el tiempo, dice que recorre 500 metros, esto es la distancia, hasta detenerse. Entonces acá viene lo importante de este problema. Y lo importante es lo siguiente. Se pide determinar la velocidad que tenía antes de aplicar los frenos y se pide también calcular la aceleración que produjeron los frenos. Primero, vamos a calcular la velocidad que tenía antes de aplicar los frenos y después la aceleración que produjeron los frenos. Entonces ahora vamos a la recopilación de la información correspondiente. Acá dice datos para calcular la velocidad inicial. ¿Y por qué dice velocidad inicial? Bueno, acá está estableciendo que es la velocidad inicial por el solo hecho de lo siguiente, de que se pide calcular la velocidad constante que tenía antes de aplicar los frenos. Entonces, después que aplicó los frenos, se entiende que se detuvo. Y este otro dato importante, no recuerdo si lo destaqué, pero es sumamente importante. Acá el dato viene a través de una palabra, que es detenerse. Reposo y detenerse quiere decir que es cero. Reposo, velocidad inicial cero o rapidez inicial cero. Y detenerse, velocidad final cero o rapidez final cero. Entonces acá nosotros vamos a colocar nuestro primer dato que tenemos, que es en este caso la velocidad inicial, que es nuestra incógnita. Como dice acá, velocidad que tenía. Entonces esto va a ser la velocidad inicial y esto va a ser nuestra incógnita. Entonces acá vamos a dejarla escrita. Y esta velocidad inicial no se sabe, lógicamente, porque es la incógnita. Entonces la dejamos escrita de esa forma. Continuemos con la recopilación de datos. Después dice que aplica los frenos durante. Entonces esto que nos dan acá se refiere a un tiempo. Se refiere a un tiempo de 30 segundos.
Entonces vamos a colocar acá los 30 segundos. De esta forma, acá vamos a colocar lo que es el tiempo. Entonces, vamos a colocar acá lo que es el tiempo. Tiempo igual a 30 segundos. Y vamos en este caso a recopilar otro dato más. Entonces, si continuamos con la lectura, nos damos cuenta acá que tenemos 500 metros. Estos 500 metros es distancia. Entonces, el segundo dato sería un dato correspondiente a lo que es la distancia. Entonces, acá colocamos distancia y esta distancia sería de 500 metros. Y acá viene lo que habíamos hablado anteriormente. Dice detenerse. Quiere decir que acá, de momento, el móvil se ha detenido por completo. Ya no avanza más, no avanza nada más. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la velocidad, que esta es una velocidad final, va a ser igual a 0. Esto es 0 metros sobre segundos. Y la colocamos acá en este sector. Entonces, si continuamos ahora debemos seleccionar una ecuación que tenga todos estos datos que tenemos acá, toda esta data. Entiéndase que este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Entonces, para este movimiento, vamos a seleccionar una de estas ecuaciones. En la ecuación importa mucho que tenga la velocidad inicial. Y marcamos todas las que tienen velocidad inicial. Bueno, no importa que esté elevada a 2, no importa, importa que la tenga. Y también que tenga lo que es el tiempo. Tiempo, ¿quién tiene tiempo? ¿Tienes tiempo? Sí. Tú también tienes tiempo. También tiene tiempo. No tiene tiempo. Y tiene tiempo. Entonces aprovechamos de marcar el número porque realmente no importa el número. Y que tenga distancia. Marcamos todas las que tienen distancia. Todas las que tienen la parte de distancia. Y que tenga velocidad final. Recordemos que se detiene. Entonces, todas las que tienen velocidad final. Entonces, la idea de la selección de la ecuación apropiada va a ser la siguiente. Va a ser una ecuación que tenga todo marcado, es decir, la que esté más pintada de todas estas es la que yo voy a ocupar. Y sería la última. Borro esa, borro esa, borro esa. Y quedaría esa ecuación seleccionada. Recordemos que si no hay signo acá, se entiende que es una multiplicación. Bueno, ahora debemos reemplazar todos estos datos acá. Entonces vamos a copiar la ecuación ahí y en este caso vamos a reemplazar los valores correspondientes. Para ello vamos a observar lo siguiente. Observemos que el tiempo vale esto. Sí, porque t es igual a 30 segundos. Entonces estos 30 segundos yo lo reemplazo donde esté la letra t. Eso es, realizar eso. Como t vale 30, donde esté la t yo coloco el número 30. Bueno, esto es bastante sencillo. Yo copio esto y lo llevo sobre la simbología T. Eso es un reemplazo. Lo mismo con la distancia. La distancia D vale 500. 500 se colocaría sobre la simbología de distancia. Pero acá cometí un pequeño errorcito. Sí, porque la distancia en este caso debe ser valorizada. Y la pintamos acá, ahí, en rojo. Incógnita, muy importante. Entonces ahora sí nosotros podemos establecer lo siguiente, que la distancia vale 500 metros. Esos 500 se reemplazan justo en ese lugar. De esta forma, los 500 los colocamos aquí en la letra D. Ups, no lo había colocado sobre, entonces por eso que había quedado D. Ahí sí, exactamente, nos quedó 500 en el lugar de la letra D. Y faltaría reemplazar o valorizar la velocidad final. ¿Hablan de velocidad acá? Sí, hablan de velocidad, no de rapidez. Acá está, ahí está. Entonces, lo que realizamos es copiarla de acá y colocarla sobre la simbología correspondiente. Y de esta forma nos ha quedado todo esto acá. Entonces, si esto lo copiamos abajito para desarrollarlo, nos daremos cuenta de lo siguiente, el 0 no es necesario. Entonces lo borramos. Bueno, y acá el paréntesis tampoco es necesario.
también lo borramos. Lo que podemos realizar acá es resolver todo esto de aquí. Es decir, es resolver eso. 0,5 o 0,5 por 30. Eso nos daría 15. Entonces, eso es lo que vamos a realizar acá abajito. Es decir, resolviendo todo esto, todo eso daría 15. Serían 15 segundos. Vamos a separar un poco. Ya ahí quedó. Entonces ahora, si observamos, acá tenemos lo siguiente. En este lugar tenemos ese puntito. Ese puntito nos indica que hay una multiplicación. Entonces, si quisiéramos despejar la incógnita, esta cantidad va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, la eliminamos de acá. Sí, pero eso lo voy a hacer un poco más abajo ya. Lo voy a hacer acá mejor. Ahí. Entonces, lo pasamos dividiendo, es decir, lo tomamos de acá, desapareció ese lugar y pasa al otro lado, es decir, pasa acá, lo saqué de ahí lo saqué y lo paso acá, a ese lugar. Pasa dividiendo todo esto de acá, es decir, al 500 metros. Los 500 metros van a ser divididos y aquí lo reemplazamos, ahí, justo ahí. Ahí. Bueno, ahora ya acá no existe el por. Entonces, 500 dividido en 15. Eso sería la operatoria que debemos realizar. Entonces, tenemos acá lo que es la velocidad inicial. Y esto nos daría 33, o punto 33 metros sobre segundos. Tenemos el metro arriba y tenemos el segundo abajo. Esto sería la solución que hemos llegado acá, que sería la velocidad inicial. Entonces ahora vamos a responder la segunda pregunta, que es la aceleración que produjeron los frenos. Bueno, acá nos vamos con el desarrollo del inciso B, como habíamos hablado antes. Entonces lo vamos a realizar acá. Entonces necesitamos los datos, en este caso, para calcular la aceleración que produjeron los frenos. Eso vamos a escribir acá. Ya, dice datos para calcular la aceleración que produjeron los frenos. Entonces, ¿cómo calculamos esto, los datos para calcular la aceleración que produjeron los frenos? Entonces vamos acá y dice la aceleración que produjeron los frenos y eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces los datos serían los mismos de acá. Si nos damos cuenta, acá arribita debemos ocupar todos esos datos. Entonces, acá como observamos tenemos todo lo que son los datos. Entonces, como estamos trabajando nosotros en dos puntos, imaginemos que en este problema estamos trabajando en un punto donde tenemos cantidades iniciales, es decir, yo estoy aquí, aquí están todas las cantidades iniciales, y si yo quiero llegar a otro punto más hacia adelante, voy a estar con las cantidades finales, es decir, un punto acá donde tengo las cantidades finales. La cantidad inicial sería la velocidad inicial, y ella nomás. La aceleración siempre va a estar acá en el medio, ¿no es cierto?, de los datos. La distancia va a estar entre la cantidad inicial y la cantidad final, todo eso es la distancia que se recorre, y la velocidad final va a estar acá. Entonces acá me están preguntando la aceleración, entonces la aceleración está entre la cantidad inicial y la cantidad final, por lo tanto puedo entender que para calcular la aceleración son válidos todos estos datos. Entonces voy a copiar todos estos datos de acá para ocuparlo en los datos para poder calcular la aceleración que produjeron los frenos. Entonces yo ahora estos datos los copio y los llevo acá. Son los mismos. Y de hecho, este dato de aquí, de hecho lo tengo aquí, si se dan cuenta está ahí, ¿no es cierto? Ese dato de ahí está y yo lo llevo acá. Es decir, lo voy a tomar este dato y lo voy a llevar justo ahí a ese lugar. Entonces, ahí lo llevamos. Pero ahora ya esto no sería incógnita. No, porque ahora la incógnita es la aceleración. Entonces, vamos a colocar primero que todo lo que es la incógnita, que es la aceleración. Ya, entonces aquí yo tendría todos los datos correspondientes. Entonces ahora necesitamos seleccionar una ecuación, que esto va a ser bastante sencillo. Como se entiende que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, y yo necesito calcular lo que es la aceleración, sirve cualquiera que tenga aceleración. O sea, la primera, la segunda, la tercera. Esta no sirve. Ya, la borramos al tiro, sino para qué, pues no sirve.
Si nos damos cuenta, la más sencilla de emplear es la del medio. Bueno, la que ha quedado al medio en esta oportunidad, que es esa. Esa quedó al medio. Bueno, ¿por qué sería la más útil? Fácil, más sencilla de trabajarla. Más cortita, no tiene cuadrados, no tiene fracciones, como esta, no, esa no, esta es la sencilla. Entonces en ella tenemos lo que es la velocidad final, que sería esa. En ella también tenemos la velocidad inicial, que sería esa. Y en ella también tenemos lo que es el tiempo, que sería esa cantidad de ahí. Ahí. Entonces, realmente tenemos ese dato, ese dato, ese dato. Si quieren, la distancia la eliminamos para no confundirnos. Si realmente no va a ser útil, aunque esté. Entonces ahora vamos a establecer lo siguiente. El primer dato que tengo yo es la velocidad inicial, ¿no es cierto? Esto lo vamos a reemplazar en esta. Ah, pero antes debemos borrar esta al lado, ¿sí? ¿Para qué? Pues si no las voy a ocupar. Entonces borremos esa, borremos esa. Entonces ahora vamos a reemplazar. Para reemplazar, en este caso vamos a colocar paréntesis en todas las variables a reemplazar. Quedó de esta forma. La aceleración es la única que queda sin paréntesis porque ella no recibe ningún reemplazo. No, lógicamente no, porque es la incógnita. Entonces, si observamos acá, tenemos el primer dato, S. S, ¿dónde lo colocamos? Lo colocamos donde dice velocidad inicial. Ahí. Entonces, lo tomamos de acá. Lo que estoy haciendo acá yo es copiarlo y lo pego sobre la simbología. El otro dato sería lo que es el tiempo. También lo voy a copiar de acá y lo voy a llevar a la simbología tiempo ahí. Eso es lo que hago acá yo. Entonces lo copio y lo pego acá. Y por último, la velocidad final es esa. Esa velocidad final vale 0. Entonces realizo lo mismo. Entonces esa yo la reemplazo justo en ese lugar. Entonces ahora yo lo que tengo que realizar es despejar. Alguien diría, perfecto, como el 30 está multiplicando, pasa dividiendo. Lo más lógico. No, pero en un despeje tiene prioridad lo que es la suma. La suma es lo primero que vamos a mover en un despeje. Recordemos que el despeje lo realizamos nosotros a la rápida. En este caso, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está sumando, pasa restando, si está como potencia, pasa como una raíz cuadrada. Siempre lo hacemos así. Recuerde que la forma formal consiste en amplificar ambos lados de la ecuación. Agregamos, sumamos a ambos lados, multiplicamos a ambos lados, dividimos a ambos lados, aplicamos raíz a ambos lados. Pero nosotros lo hacemos de la forma rápida. Y esa forma rápida consiste en identificar lo que es la incógnita. Ahí está. Y en ese sector de la incógnita, donde está ella, hay una multiplicación. Y si analizamos hacia el lado, hay un elemento que está sumando. Entonces el elemento que está sumando lo voy a pasar restando. Entonces lo voy a tomar de acá y lo voy a pasar restando. Entonces acá lo voy a pasar con un signo negativo. Este positivo de acá ya no es necesario, entonces lo elimino, lo borro. Ahora lo que puedo hacer yo es resolver eso. Entonces todo esto de acá lo puedo resolver. Pues esto sería 0 metros sobre segundo menos 33 metros sobre segundo. Sería menos 33 metros sobre segundo. Ya, pero eso lo hacemos abajito. Entonces copiamos esto para resolver esto. Entonces todo esto lo restamos. ¿Y qué pasa? Y queda ahí, pero queda con el signo negativo, ¿no es cierto? Eso es negativo. Ahí sí. Bueno, ahora el 30 que está multiplicando, ahora sí puede pasar dividiendo. Entonces, para pasar dividiendo, recordemos lo siguiente, que toda esta cantidad es dividida en 30. Entonces, toda esta cantidad será dividida en 30. Y en este caso, esa cantidad pasaría a ese lugar, ahí abajito, dividiendo. Entonces, lo eliminamos de acá y lo colocamos abajito. Este por ya no existe acá. El 30 ya pasó acá. Entonces ahora tenemos lo que es el valor de la aceleración al dividir estos dos números. Ya, entonces acá tendríamos lo que es la aceleración.
Entonces, al dividir estos dos números, nos daría lo que es la aceleración, lo cual nos da negativo, porque menos dividido en más es menos. 33,33 dividido en 30 nos daría el resultado que estamos buscando, el cual es de 1,11 o 1,11 metros sobre segundo elevado a 2 o al cuadrado. Este sería mi resultado. Bueno, este resultado que tenemos acá nos permite obtener la solución del inciso B, que sería 1,11 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo al cuadrado? Recordemos que acá tenemos metros sobre segundo partido en segundo. Entonces este segundo acá abajito tiene un número 1, el cual multiplica la m y el segundo multiplica el segundo. Externo con externo, 1 por m, esa m. Y internos con internos, es decir, los del centro con los del centro. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. De esta forma hemos terminado con este problemita. Problema número 5. Dice, la bala de un rifle cuyo cañón mide 1,4 metros. Eso es la distancia que mide el cañón, el largo del cañón. Dice, sale con una velocidad de 1200 metros sobre segundo. Entonces se pregunta, ¿qué aceleración experimenta la bala? Preguntan la aceleración y preguntan el tiempo que tarda en salir del rifle. O sea, se pregunta el tiempo cuando es percutada hasta cuando sale por el cañón. Y lo mismo con la aceleración. Entonces los datos que tenemos serían los siguientes. Datos para calcular lo que es la aceleración de la bala. Comencemos. Datos para calcular la aceleración de la bala, como he dicho antes, sería lo que es la velocidad inicial. Ya, entonces sería v sub 0, que sería la velocidad inicial, sería de 0, que técnicamente en el momento que es percutada está en reposo. Eso es lo que puedo entender. Dice que la distancia que recorre esta bala es de 1,4 metros. Entonces eso sería la distancia. La distancia es de 1,4 metros o 1,4 metros. Y dice que la velocidad en este caso final sería de 1200 metros sobre segundo. Lo voy a agregar un poco más arriba para que se vea. Entonces esa sería la velocidad final, que es de 1200 metros sobre segundo. ¿Y qué es lo que se pregunta? Acá se está preguntando por la aceleración. Entonces eso, recuerden que es lo más importante. Entonces acá vamos a seleccionar una ecuación para resolver este problemita. Debemos seleccionar una de estas ecuaciones que están acá. Es importante que tenga lo que es la aceleración. Eso, la A. La A lo tiene la primera, lo tiene la segunda, lo tiene la tercera y la cuarta no tiene la. Ya la descartamos. Debe tener la velocidad inicial, la primera, la segunda, la tercera. De esta ni siquiera la voy a pintar porque no tiene la incógnita. Y debe tener la distancia, la D, la primera, la tercera. Y debe tener la velocidad final. ¿Sería esa? Ya. Entonces acá hay una que quedó pintada entera. Bueno, esta se ve que no está pintada entera, pero recordemos que el número no es incógnita, entonces también lo debo pintar. Entonces, la primera no se puede porque no tengo T. Lo mismo para la segunda. Y como se pueden apreciar ustedes, esta es la que quedó pintada por completo. Por lo tanto, sería la que debo utilizar. Entonces, esa es la ecuación seleccionada, la que vamos a emplear en este problema. Entonces, todas las demás la borro. Borro esa y borro esa. Y ahora yo valorizo los datos que tengo. Entonces, la idea en este caso es marcar la incógnita. Ahí quedaría marcada. Comencemos. La aceleración no ha quedado encerrada en un paréntesis porque no recibe datos. Sería de la siguiente forma. Acá tenemos, primero que todo, la velocidad inicial, que es 0. Ella se reemplaza ahí. Quedaría 0 elevado a 2. Tenemos también lo que es la distancia. Ella se reemplaza ahí. En la letra D, de distancia. Justo ahí se reemplaza. Y también tenemos lo que es la velocidad final, que la velocidad final, como aparecen ustedes, sería esta de acá. Se reemplaza ahí.
Bueno, como esa es 0, la podemos eliminar, que es 0 elevado a 0, quería 0, nada. Y tampoco es necesario el más de acá. Recordar que aquí siempre hay un por y aquí también siempre hay un por si acaso. Y lo que podemos realizar acá es ordenar esto. Recuerden que el orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces lo que podría hacer yo es cambiar acá de posiciones. Es decir, pasar a este al lugar de la aceleración y la aceleración pasarla al lugar de la distancia. Entonces ahora queda más cómodo esto para despejarlo. De hecho, me conviene resolver esto de acá. Entonces si resolvemos esto, estoy hablando de todo esto de aquí, resolverlo, sería el doble de 1,4, es decir, 2,8 o 2,8 metros, que haría como 2,8 metros. Y ahora, estos 2,8 metros, si observamos, están multiplicando. Por lo tanto, al otro lado pasan dividiendo. ¿A quién? A todo esto que tengo acá. Queda dividido en 2,8 o 2,8 metros. Para ello, bajamos esto y esta cantidad pasa dividiendo esto de acá. A todo esto de acá. Entonces pasaría acá abajito. Lo sacamos de acá y lo pasamos aquí. Ya no es necesario ese por. Y ahí tendría despejado lo que es la aceleración. Entonces la aceleración sería la división de esas dos cantidades. Recordemos que este 2, de hecho no es el 2 del segundo, no, es el 2 de todo esto. Todo esto está elevado a 2, ¿ya? Por eso a veces creo que no es tanto conveniente utilizar unidad de medida, porque alguien puede pensar que ese 2 es el 2 del segundo, no. Estaría rotundamente equivocado. Bueno, en calculadora, ¿cómo quedaría esto? Entonces, aquí tenía otra cosa calculada antes en la calculadora. Sería una fracción, y esto es 1200. No se vayan a equivocar acá, es 1200, y esos 1200 estarían siendo elevados a 2. Y eso lo movemos con esa, y sería 2,8. Entonces, el resultado que he obtenido en esta calculadora, debo presionar esta tecla, chicos, esta tecla de aquí, esa, para que lo dé de forma decimal, no de forma matemática. Bueno, y aquí está, es un emulador, por lo tanto me aparece así. Ya, pero debo apretarlo nuevamente. Ya, ahí sí, ahí me aparece lo que quiero saber yo. Entonces, ahora yo tomo todo este número y ese va a ser mi resultado. Por tanto, ese número lo anoto ahí, en ese lugar, que es el resultado de esto, que serían 514,285. Entonces serían 514,285. No recuerdo mucho, entonces lo voy a ver de nuevo. 514,285, 71, o punto 71 metros sobre segundo elevado a 2. Resulta que yo cuando resolví esto quedó en metro cuadrado segundo cuadrado. Y aplicando extremos con extremos, medios con medios, este metro pasó multiplicando al segundo cuadrado y el 1 al metro de arriba. Resulta que en ese momento pasó lo siguiente. Se canceló ese metro con uno de los metros de acá, porque esto era metro elevado a 2. Con uno de estos de acá se canceló. Por eso que queda un solo metro. Y como este segundo se elevó al cuadrado, quedó segundo al cuadrado. Esa es la explicación de la unidad de medida, dicho con palabras. De esta forma, tendríamos el resultado correspondiente en este sector de acá. Bueno, pero este es el resultado del primer inciso. Porque recordemos que el segundo inciso pide el tiempo que tarda, en este caso, en pasar por todo el rifle. Acá tenemos la primera solución y ahora vamos en busca de la segunda solución. Bueno, acá tenemos el problema número 6 que viene a continuación. Ya, entonces ahora vamos a colocar acá los datos, en este caso, cuánto tarda en salir del rifle. Entonces acá vamos a colocar... Esta es la misma explicación que vi antes, de salir donde es percutado hasta llegar a la salida del cañón. Realmente sería lo que es la etapa 1, es decir, la etapa inicial y la etapa final. Entonces, se entiende que todos estos datos que están agrupados acá corresponden a unos datos que están en la etapa inicial y otros en la etapa final. Y otros que conectan la etapa inicial con el punto final. Entonces, estos datos sirven. Y de hecho acá tenemos mucha suerte porque ya tenemos muchos datos. Que la aceleración ya la tenemos. Si nos damos cuenta acá, en la parte superior de acá,
tenemos lo que es la aceleración. Esta es la aceleración, se reemplaza ahí. Entonces la copiamos y la colocamos aquí. Pero ya no es incógnita. Entonces la pintamos de color negro porque ya no es incógnita. Acá me piden el tiempo. Esa es la incógnita acá. El tiempo es la incógnita acá. Entonces ahora vamos a trabajar con las mismas ecuaciones, las vamos a escribir acá. Y estas ecuaciones las dejamos acá. Entonces necesitamos una que tenga tiempo. Todas sirven. Entonces, como tenemos gran cantidad de datos, obviamente vamos a escoger, adivinen cuál, la misma de siempre, la más sencilla que es esa. O sea, todos los datos sirven para ella. Observen, velocidad final está abajo. Velocidad inicial, acá. Aceleración, está acá. Bueno, y tiempo es la incógnita, ¿no es cierto? Están todos los datos. El tiempo es la incógnita. La dejamos pintado ese color. Y acá, en este caso, vamos a encerrar en paréntesis todas estas variables porque las poseemos acá. Entonces acá hay una multiplicación. Ahí. Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos acá lo que es la velocidad final, que se coloca ahí. Entonces esta velocidad final la colocamos acá, justo en ese sector. Y por otro lado tenemos lo que es la velocidad inicial. La velocidad inicial es esta. Entonces la colocamos ahí. Y tenemos lo que es la aceleración, que sería esa cantidad. Toda esa cantidad es la aceleración y se coloca ahí. Entonces la copiamos y la pegamos sobre el A. Bueno, voy a tener que llevar esto un poco acá. Ahí. Para que aparezca el espacio, que este era un número bastante grande. Ya, entonces ahora copiamos todo esto. Y acá nosotros lo que vamos a realizar, como esta cantidad es 0, simplemente la eliminamos porque de nada sirve. No es necesario el más, ¿no es cierto? Ese más no es necesario tampoco. ¿Y qué haría esto? Entonces acá solamente tenemos una multiplicación en este sector de acá. Entonces este como está multiplicando, lo tomamos ahí y lo pasamos dividiendo todo esto de acá. Lo escribimos ahí y recuerden que ese por ya no es necesario. Entonces ahora debemos resolver esto. Mire lo lindo que pasa acá. Acá cancelamos, en este caso, lo siguiente. Cancelamos metro con metro. Y cancelaríamos uno de los segundos con el otro segundo, que haría segundo. Lo que pasa es lo siguiente, como este metro está al medio, va a pasar multiplicando a ese segundo de acá. Y ese segundo cuadrado va a pasar multiplicando arriba. Entonces, al final, como se ha cancelado metro con metro y segundo con uno de estos segundos de acá, como este ha quedado arriba, entendemos que la unidad va a quedar arriba, que va a ser el segundo. Es un poco la explicación de lo que es la unidad de tiempo. Si no se imaginó lo que estoy imaginándome yo, no me haga caso. ¿Ya? No me haga caso. Usted diga, el tiempo se mide en segundo y perfecto, estaríamos ok. ¿Ya? Ya, entonces acá vamos a dividir estos dos numeritos. Y eso da 0,0023. 0,0023. Y esto sigue con puros 3 así ya, por si acaso. Y esto se mide en segundos. Eso sería la respuesta que hemos llegado acá. Entonces acá hemos llegado finalmente a esta respuesta. Y así hemos terminado con este problema. Estaríamos listos. Problema número 6. Dice, un cuerpo comienza su movimiento con una rapidez de 40 kilómetros sobre hora. Y dice que recorre 100 metros en 6 segundos. Determine la aceleración y la rapidez alcanzada en ese tiempo. Entonces vamos acá a la recopilación. Entonces vamos acá a la recopilación de los datos. Dice que el cuerpo comienza su movimiento con una rapidez de 40 kilómetros sobre hora y recorre 100 metros en 6 segundos. Por lo tanto, lo primero que debemos realizar es entender que la velocidad inicial, perdón, la rapidez, están hablando de rapidez acá, que es el módulo de la velocidad, es de 40 kilómetros sobre hora. Entonces serían
La rapidez inicial serían los 40 kilómetros sobre hora. Ahí quedaría. Después, en este caso, el otro dato que se da es la distancia, que es de 100 metros. Entonces, la distancia es de 100 metros. Y por otro lado, tenemos el tiempo, que son 6 segundos. Entonces, estos serían los datos a emplearse. Y vamos a calcular la aceleración. Entonces, la aceleración es la incógnita, en este caso, de este problema. Ahora vamos a recopilar acá las ecuaciones correspondientes para poder trabajar acá. De estas ecuaciones que están acá debemos seleccionar una. La idea es que tenga los datos que tenemos ahí. Debe tener, lógicamente, la aceleración. Sería la primera tiene aceleración, la segunda, la tercera y esta no. Por lo tanto, esta la descartamos. Debe tener velocidad inicial, sería la primera, todas, pero la última está descartada. Debe tener distancia, la última está descartada. Y debe tener tiempo, sería esta. Esta tiene todo. Entonces, esta tendría todo. Sería la ecuación apropiada. Todas las otras las borramos a continuación, pero tenemos un problema. Debe estar todo en la misma unidad de medida, en el mismo sistema. Es decir, la longitud tiene que estar en metros, no en kilómetros. Yo quiero eliminar el kilómetro, por lo tanto yo puedo decir que 1000 metros son 1 kilómetro. Y quiero eliminar la hora, por lo tanto yo puedo decir que una hora son exactamente 3600 segundos. De esta forma esto lo ingresamos en una calculadora para obtener el resultado. Entonces la calculadora acá y colocamos lo que son los 40, el 4 y el 0, multiplicado, abro, coloco la primera fracción, que serían los 1000, dividido en 1. Y cerramos. Después dice que debo abrir otro más, una fracción donde va un 1 arriba y abajo va un 3600. Cerramos y presionamos esta tecla que es la igualdad y esta tecla de acá para que dé el número. Bueno, acá me dice que esto es periódico, entonces debo apretar de nuevo y ahí está en crear número, que son 11,11. Bueno, sigue porque es periódico. Entonces, tendríamos nosotros este resultado de acá, lo anotamos ahí en ese sector. 11,11 y esto se mide en metros sobre segundo, que quedó libre solamente el metro y el segundo. Ya, ahí tendríamos este caso. Y ahora podemos trabajar acá. Como vimos, la ecuación seleccionada era la primera, todo eso lo borro. Entonces ahora yo voy a copiarla nuevamente para valorizar. En este caso teniendo presente que la aceleración es la incógnita que andamos buscando acá. De esta forma, ahora podemos entender lo siguiente, que eso es velocidad inicial y se reemplaza ahí en ese lugar. Entonces, esto lo copiamos. La distancia, como podemos apreciar, sería 100. Y esto lo colocamos ahí, en la aldea. Entonces, ahora estiramos esto para que se vea. Ahí. Ahí se alcanzó a ver. Voy a ver acá, acaso puedo estirar un poco. Ahora sí, ahí. Ya continuemos. Entonces, lo otro que tenemos sería el tiempo, que son 6. Bueno, este de tiempo se reemplaza en dos partes. Este tiempo lo podemos reemplazar ahí y ahí. Entonces tomamos este 6 y lo colocamos ahí y también acá. Ya, continuemos. Acá lo que podemos realizar es ordenar esto para resolver. La idea es, en este caso, es ver lo que se pueda trabajar acá. Entonces esto lo vamos a ordenar. Esto es propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto porque acá hay una multiplicación. Y acá también hay una multiplicación. Entonces esto lo copiamos acá.
y resolvemos lo que se pueda resolver. Entonces se puede resolver esto de acá, todo esto. Este resultado quedaría en metro, porque esos segundos con los segundos se cancelan, y sería 11,11 por 6. Eso nos da 66,66 metros. Eso sería el resultado. Y resuelvo esto de acá. Bueno, si quieren lo vemos en la calculadora. En este caso, si nos damos cuenta, todo esto de acá lo voy a resolver yo en la calculadora, acá en el display de aquí. Eso lo meto acá. Veamos cómo sería lo que tengo que meter acá. Entonces tengo que meter una fracción, que sería un medio, y tengo que colocar el 6 elevado a 2. Igual, da 18. Entonces vamos a decir que esto es 18. Eso quiere decir que todo esto que está acá realmente vale 18. Todo eso es 18. Entonces, como sabemos que todo esto es 18, lo cambiamos por 18. Serían 18 segundos cuadrados, porque quedaría 36 segundos cuadrados acá. Al 6 elevarlo a 2, ¿no es cierto? Bueno, esto lo vamos a proteger de un paréntesis, simplemente para que quede más ordenadito. Ahora, ¿qué tenemos acá? Este sector es donde está la incógnita. Todo ese lado de acá es donde está la incógnita. Entonces acá podemos analizar lo siguiente. Tenemos una multiplicación y esta cantidad está unida por un positivo, porque realmente esto está sumando a todo esto de acá, porque este es positivo. Entonces tenemos una suma y una multiplicación. Antes hemos dicho que el que está sumando, lógicamente, es el que debemos mover hacia acá. Entonces, este tiene un signo positivo acá adelante y obviamente lo movemos de acá. Y ese signo positivo, lógicamente, al ser trasladado a este lado, ya no sería más positivo, sería negativo. Ahí cambia. Este positivo no es necesario y ahora observemos que acá entre el A y el 36 segundo cuadrado hay un por lo tanto va a pasar dividiendo. Entonces, vamos a copiar esto. Pero antes de esto, creo que es conveniente, antes que pase dividiendo, probablemente sea conveniente resolver esto. Sería 100 menos 66,66 y eso sería 33,34. Entonces esto sería 33,34 metros. Eso sería la respuesta. Entonces acá yo tendría en este caso la respuesta correspondiente. Ahora sí que tengo la multiplicación. Entonces ahora yo trabajo con esta multiplicación. Como esta cantidad está multiplicando a la, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces toda esta cantidad va a quedar dividiendo o va a quedar dividida por este número de acá. Entonces todo este número lo sacamos de acá y lo colocamos acá abajito. No es necesario el por lo tanto ahora podemos establecer lo siguiente. Vamos a mover esto. Vamos a decir que la aceleración va a ser el resultado de esa división, que son 33,34 o punto 34 dividido en los 36. ¿Ya? Entonces sería 33,34 dividido en los 36. Y eso da 0,93 metros sobre el segundo elevado a 2. Bueno, este sería el resultado final que hemos obtenido. Listo, estaríamos con el resultado final. Bueno, lo otro que piden es determinar la rapidez alcanzada en ese tiempo, es decir, cuál es la velocidad que se alcanzó en ese tiempo de 6 segundos. Veamos cómo sería eso. Bueno, acá tenemos los datos para calcular la rapidez. Esta es la rapidez a los 6 segundos. Trabajamos con los mismos datos, entendiendo que esta aceleración ahora la sabemos. La colocamos acá, ya no es incógnita. La incógnita sería la velocidad. Esta es la velocidad final, perdón, la rapidez que dice acá en este caso. Están preguntando por el módulo de la velocidad. Acá vamos a copiar las fórmulas correspondientes y una de estas es la que sirve. Bueno, debe tener velocidad en este caso final. La que tiene velocidad final sería la última, esa y esa. Esta no tiene, entonces esta la eliminamos inmediatamente. Ya, de estas tres tenemos que elegir una. La más fácil es la primera. Siempre la primera es la más fácil. O sea, ahora está de las primeras, pues antes no estaba de las primeras, sí.
Me dicen que esa debe tener velocidad final. Sí, pues la velocidad final es la incógnita. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a establecer lo siguiente, que estas nos sirven, ¿no es cierto? Bueno, de hecho pueden servir, pero son más complejas, son más complicadas de trabajar. Entonces, siempre la idea es trabajar con la más sencilla, la más fácil. Entonces, ahora vamos a reemplazar. Bueno, esto sería la siguiente forma. Vamos a comenzar con la rapidez inicial, porque hablan de rapidez en este problema. Y la rapidez inicial es esa. Sería 11,11. Se reemplaza en ese lugar. El otro dato que tenemos es la aceleración, que sería esa. Se reemplazaría en ese lugar. Por último, tenemos lo que es el tiempo. Está acá abajito. Se reemplaza en ese lugar. Bueno, podemos ingresar todo eso a la calculadora si gustan. Entonces, si lo hacemos, quedaría de la siguiente forma. Acá tenemos la calculadora, quedaría lo que es el 11.11 más el 0.93 y esto lo multiplicamos por 6. Si nos damos cuenta, todo esto de acá lo hemos anotado en el display de la calculadora, es decir, en esta parte de la calculadora en la pantalla. Para obtener el resultado de toda esta operatoria, en la calculadora debemos presionar la tecla igual. Listo. Nos da eso. Pero para que esta calculadora nos entregue en decimal, apretamos esa tecla y de esta forma obtenemos el resultado correspondiente, que es ese. Podemos entender que ese resultado lo agregamos ahí en ese lugar, puesto que es la velocidad final. Y serían 16,69 y esto es metros sobre segundo. Porque recordemos que acá mantenemos los metros sobre segundo y acá pasa lo siguiente. Acá existe segundo al cuadrado. Resulta que ese segundo lo puedo cancelar con uno de estos segundos, porque realmente estos son dos. Son segundo por segundo, que es segundo al cuadrado. Queda metros sobre segundo. Bastante sencillo. De esta forma hemos llegado a la solución correspondiente, que es la rapidez a los 6 segundos. Y así hemos terminado. Muchas gracias.